en materia energética. Jorge Morales, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, cuéntanos, ¿por qué se decidió compensar a las compañías eléctricas a raíz de la liberalización del mercado energético? ¿Qué inversiones se habían visto obligadas a cometer? Bueno, el fundamento es muy sencillo. Es que veníamos de un sistema que estaba regulado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando el Estado quería hacer una central, decía, yo quiero hacer una central nuclear aquí. Y entonces venían las eléctricas y pujaban por esa central, ¿no? Entonces el Estado lo que hacía es que le reconocía una cierta rentabilidad a esa inversión. Claro, cuando aparece la liberalización, entre comillas, luego ya hemos visto que eso de la liberalización hay que ponerlo muy entre comillas, pero en aquel momento era una novedad, se dice, bueno, ahora va a haber libre mercado, es decir, ahora cualquiera puede venir a poner una instalación de generación eléctrica en el país. Y entonces eléctricas le dicen al gobierno, oiga, compénseme a mí, porque yo tenía unas centrales que construí hace a lo mejor 10, 5 o 15 años y esas centrales no están amortizadas. Me tiene usted que garantizar que yo voy a recuperar el dinero. Y entonces se crean los costes de transición a la competencia y les dicen, oiga, nosotros vamos a dejar funcionar el mercado. Si el mercado no da el nivel que usted necesita para recuperar su inversión, no se preocupe, que yo se le compenso. Entonces se hablaba en pesetas y se habla de 2 billones con B de pesetas, 12.000 millones de euros, ¿no? Se dice, bueno, hasta 12.000 millones de euros yo le voy a compensar. Es decir, si el mercado está muy bajo, no se preocupe, que le voy a pagar de más. Claro, se les olvidó la parte de qué pasaría en caso contrario. Si el mercado finalmente, todo el mundo esperaba que la liberalización lo que iba a llevar es menores precios, todo el mundo sabe en su casa que lo que ha llevado es a mayores precios, ¿no? Claro, lo que ocurrió es que efectivamente a partir de 2005 los precios se dispararon. Y entonces, ¿cómo se dispararon? Ocurrió que por un lado durante los primeros años cobraron esa compensación y por otro lado durante los años siguientes cobraron de más y por tanto tenían que devolver. ¿Qué se le ocurrió al gobierno? Pues tan sencillo como decir, cerramos los CTCs, hacemos borrón y cuenta nueva y nos olvidamos de hacer una liquidación. Es decir, ¿cómo que nos olvidamos de hacer una liquidación? Esto es lo que ocurrió en 2006. Oiga, habrá que hacer las cuentas de lo que usted ha cobrado de más. Y esto lo dijo la Comisión Nacional de Energía, que es el organismo regulador, en varios informes durante varios años consecutivos. Y aquí nadie hizo ni caso. De ahí todo este asunto. Es decir, lo que se reclama al final es, oiga, liquídense esos costes de transición a la competencia. Es decir, haga las cuentas, ¿no? Porque esto además a la gente le puede resonar una cosa, decir, bueno, es que estamos hablando del año 2006, del año 2008, esto, a ver ahora quién lo saca y quién lo rescata. Bueno, yo creo que lo más grave de este asunto de los CTCs es que esas centrales hoy están funcionando en España. Y están funcionando, esas centrales que se benefician de los CTCs y que cobraron de más respecto a lo que tenían previsto, están funcionando como si fueran nuevas. Es decir, cobran exactamente igual que las centrales que se han puesto a funcionar hace 2 días. Y eso lo estamos pagando todos los meses en nuestra reducida luz. Por tanto, no se trata solamente de un problema de los 3.400 millones, que es lo que dijo la Comisión Nacional de Energía que tenían que devolver las eléctricas, sino se trata de que desde el año 2006 hasta ahora, a esas centrales, el gobierno del año 2006 y el gobierno de ahora, las ha dejado funcionar como si fueran nuevas. Es decir, como si no hubiera un mecanismo que les hubiera garantizado la recuperación de la inversión. Vaya tela. Bien, ¿y por qué esto que se consideró justo para las compañías eléctricas se considera injusto para los ciudadanos? Como un gobierno prima o mueve la balanza en un sentido que beneficia a alguna de las partes solo. Bueno, ese es el principal problema de esto, es decir, la simetría en ese mecanismo, ¿no? Si el mecanismo hubiera estado bien diseñado, lo que habría permitido, que era como inicialmente se pensó, es devolver el dinero en caso de que hubieran cobrado de más. Lo que pasa es que ese mecanismo se tendría que haber ampliado hasta hoy. Yo insisto en el problema de hoy. Es decir, es que esto no es un problema que se acabe en 2006. Es que hoy sigue siendo asimétrico, porque nosotros estamos pagando a esas centrales y además, por permitirme la expresión, hemos financiado su amortización. O sea, es como si fueran centrales nuestras que además le estamos pagando como si fueran nuevas. O sea, estamos pagando 2 veces a las mismas centrales, ¿no? Entonces, claro, aquí es donde está el problema. Es decir, ¿dónde está la protección al consumidor? Que es la obligación del gobierno. O sea, es decir, cuando uno llega a un pacto con un colectivo, en este caso con un colectivo empresarial muy potente, lo que tiene que tratar es de garantizar que eso sea equilibrado. Es decir, que se garanticen los derechos de ese colectivo, pero también los derechos de los consumidores. Y aquí es evidente que lo que no se ha garantizado es los derechos de los consumidores. Bueno, también es verdad que luego el consumidor no le nombra consejero. Bien, todo eso parece que puede tener alguna influencia adicional. ¿Qué responsabilidad tienen sobre este asunto los protagonistas de la querella, Elena Salgado y Miguel Sebastián? Bueno, yo tengo que decir que yo formo parte de una plataforma ciudadana, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que fuimos los que denunciamos esto a la Fiscalía Anticorrupción hace algo más de un año, y nosotros no nos limitamos solamente a estos 2 ministros, ¿no? De hecho, ampliamos incluso la denuncia original al actual gobierno del PP, por entender
que la prescripción no se habría producido en el año 2010, porque aquí el problema de todo esto es que además ha prescrito la posibilidad de devolver el dinero, ¿vale? Ese es el problema gordo que hay, o sea, es decir, que ahora, por mucho que por la vía penal se pudiera condenar a alguien, es muy difícil que se obtenga el dinero por esta vía, ¿eh? Sí, el dinero nunca aparece, claro, pero en ningún porque ha caso. prescrito. Pero también cuando no ha prescrito, pero bueno. Bueno, pero aquí es más difícil todavía, ¿no? Pero bueno, en todo caso hay una vía, que es Bruselas, ¿eh? Nosotros lo que estamos trabajando ahora es en presentar una denuncia en Bruselas, porque en Bruselas lo que vamos a plantear es que esto se considera una ayuda ilegal, una ayuda de Estado ilegal. Y entonces Bruselas sí, porque allí no prescriben estas cosas, sí que puede obligar a las compañías eléctricas a devolver el dinero. O sea, digamos que por la vía de Bruselas no perdemos la esperanza de que este dinero se recupere. Pero por la vía nacional es difícil, es realmente difícil conseguir que al final haya una sentencia que obligue a devolver, porque ya digo que han prescrito. Entonces, como decía, nosotros cuando denunciamos dijimos, oiga, esto no ha prescrito en 2010, esto ha prescrito en julio de 2014, es decir, antes de ayer, si me permitís la simplificación, ¿no? Entonces, claro, dijimos, oiga, está el Partido Socialista, pero también está el Partido Popular. Es decir, todos los gobiernos que desde el momento en el que en el año 2006 se cierra un sistema y no se liquida, y dejan que pase el tiempo para que prescriba, tienen responsabilidad. Entonces, ¿la responsabilidad del ministro Sebastián cuál era? Pues que era ministro en el momento en el que supuestamente prescribió, según la interpretación original de la Abogacía del Estado, que fue en 2008. Elena Salgado, ¿qué pasa? Pues que durante la primera etapa del gobierno, la primera legislatura de Zapatero, era ministra de Sanidad y Consumo, que muchas veces se nos olvida lo de consumo, pero es muy importante, tiene que defender a los consumidores. Entonces lo que se dice es, oiga, usted tenía una obligación, esta que hablábamos antes precisamente de la asimetría, usted tenía que defender a los consumidores, ¿dónde está su defensa de los consumidores? Y el secretario de Estado de Energía, que también está en la querella, por una razón muy sencilla, porque el antecesor de este secretario, el señor Ignasi Nieto, secretario general, sí que pidió un informe a la Abogacía del Estado diciendo, oiga, ¿yo puedo recuperar los ETCs? Y la Abogacía del Estado le dijo, claro que puede, y debe hacerlo antes de que prescriba. Entonces, cuando este señor se va y viene su sucesor, que es Pedro Marín, el que está en la querella, es el nuevo secretario de Estado el que la deja en un cajón. Y, por tanto, también tiene responsabilidad en la medida en la que no ha actuado para finalmente aprobar una norma que exigiera esa devolución del dinero. Bueno, entonces, si no he entendido mal, todos los gobiernos han apoyado a las eléctricas en lugar de mirar por el consumidor, ¿no es así? Bueno, realmente yo en el tiempo que llevo en el sector, que es algo más de 15 años, no he visto nunca ninguna norma que perjudique globalmente a las eléctricas. Voy a explicar esta frase que acabo de decir, que suena un poco dura. Es verdad que ha habido reformas energéticas, muchas reformas. Durante los últimos 15 años yo he visto muchas. Normalmente cada 2 años hay una reforma, pero siempre son reformas parciales. O sea, siempre se concentran en un aspecto muy concreto, ¿vale? Por ejemplo, en la distribución. Vamos a cambiar la regulación de distribución, o las centrales nucleares, o las hidráulicas, o lo que sea, ¿vale? Las renovables han tenido un montón, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que las eléctricas van muy por delante de la legislación. Y como controlan todo el sector, lo que hacen es que se reconfiguran. Esto es como un puzzle. Les mueven una ficha, se mueven todas las demás. Entonces, al final tú miras las cuentas de resultados y dices, oiga, ¿usted ha perjudicado a la eléctrica? Claro, la eléctrica siempre va a decir que sí, que la han perjudicado, pero cuando ves las cuentas de resultados dices, pues no parece que haya sido muy perjudicada. Es verdad que han perdido en tal segmento, pero es que han ganado más en el otro. Esto es una cosa, por ejemplo, que es muy de actualidad de estos días, ¿no? Estamos hablando ahora de las subidas del recibo de la luz, de abril, de este trimestre, ¿no? Ahora hace un año de la última reforma del Gobierno, justo un año. Se aprobó el 1 de abril del año pasado. Claro, aquella reforma se aprobó y, para que tengáis una idea de un ejemplo concreto, se eliminó, os acordaréis, la famosa subasta. Había una subasta que se especulaba un montón y nos dijo el Gobierno, oiga, es que en la subasta nos cuesta 400 millones de euros anuales a los consumidores. Y esto no puede ser porque es una especulación que no vale nada. Yo estaba de acuerdo en eso y se anuló la subasta. Claro, ¿cuál es el problema? Que si hoy estamos pagando, como ha salido en las cuentas, ahí está un 4% más que el año pasado, después de un año ya de reforma, y pagamos un 4% más, quiere decir que estamos pagando los 400 millones de euros que supuestamente nos íbamos a ahorrar y encima un poquito más. Entonces la pregunta del millón es, ¿a dónde están yendo ahora esos 400 millones? Porque ya no van a la subasta, porque no hay subasta. Pero lo que es evidente es que el sector se ha reconfigurado para seguir cobrando lo mismo que cobraba cuando había subasta, ¿no? Pues este ejemplo es exactamente igual en todo lo demás. No nos escapamos. Bueno, voy a hacer una pregunta un poquito más prosaica y tal vez más sencilla, pero que también me interesa. Porque voy a hacer un viaje a Estados Unidos y quería consultarte una pequeña duda que tengo como experto en energía. Vamos a ver, si conecto un juguete sexual de 220 voltios a 125, ¿me puedo quedar a medias? Yo creo que tienes que tener cuidado, sobre todo tú, que eres una persona conocida, como has dicho, y conflictiva. Yo te recomendaría que llevaras pilas. Pero también podrían no haber respondido, haber dicho no comen, pero en fin. También están los juguetes manuales. Pero en fin, dejémoslo así.
Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta Un la placer. próxima vez que necesitemos asesoramiento técnico, porque vemos que estás muy puesto. A vosotros. Ha pasado Gracias, el casting. Jorge Muy bien, Morales. muchas gracias. Gracias.